yo tengo que entender, uno, que el llamado viene de Dios. Dos, pero quien construye el carácter soy yo como creyente. Y yo reconozco el llamado de la gente. Ahí es donde no puedo prejuiciar. Usted tiene un llamado de Dios. Usted tiene un diseño eterno. Pero quien hace que se promueva ese diseño en usted es usted mismo. Si se atrasa, no es porque otros lo atrasen sobre usted. Y voy a varios ejemplos, no porque ocurra aquí, pero es parte de lo que ocurre precisamente en una cultura no sana, sino una cultura totalmente afectada y dañada por el egoísmo del hombre. Porque tengo el llamado, pero si estoy todavía vestido con el viejo hombre que va a traer engaño sobre mi vida, entonces hay alguien que se va a aprovechar de eso sobre mí. Y ahí es donde viene la gente a decirte: este es tu tiempo. Es el tiempo que Dios ha marcado para ti. Y tus enemigos lo van a ver. Y yo no digo que no existan enemigos, pero yo no determino o identifico a mi prójimo como mi enemigo. Porque la Biblia es clara cuando dice: ora por tus amigos. Pero la piedad se manifiesta cuando tienes la capacidad de poder orar por aquellos que se autodenominan tus propios enemigos. A mí no me interesa darle por el cocote a nadie que vea si yo soy pastor, si es llamado de Dios, porque eso no lo hacemos para traerle a la gente un sentimiento de envidia. Todo lo que hacemos dentro del reino de Dios es para la gloria del Señor. En eso se manifiesta Cristo, en el corazón del hombre y de la iglesia. Pero cuando alguien viene a decirte: es tu tiempo, se pierde de vista que tú estás en un proceso. Endiosamos el llamado y perdemos de vista el carácter. Y cuando estás en un proceso en el cual tú estás siendo formado, porque estás adelantando en el proceso. Los procesos, Dios está con nosotros, pero tú tienes que caminar en el proceso. No es que te vas a detener en el proceso para que Dios haga lo que a ti te corresponde hacer. Tú tienes que ser diligente. Dios está contigo. A Josué le dijeron: todo lo que pise la planta de tu pie es tuyo. Camina adelante. Antes, cuando Moisés estaba vivo, entonces la columna se movía y el pueblo se movía. Pero ahora Dios le decía a Josué que si Josué se movía, entonces Dios estaba con Josué. Y a veces nosotros estamos detenidos en vez de avanzar, entendiendo que el llamado sí viene de Dios. Eso no se niega, se reconoce totalmente, se subraya. Pero usted y yo nos hacemos mayordomos y administradores de lo que Dios pone en nosotros. Y en ese proceso Dios te va a llevar a un lugar, a ser plantado, a echar raíces, a dar fruto, a entender la cultura de la iglesia de Cristo. Porque antes de ser la iglesia Rejoice, somos iglesia de Cristo. No hacemos cosas por el nombramiento o por el reglamento de Rejoice. Nuestra regla o nuestro proceso de regla de proceder, de manual, se encuentra en la Biblia. De repente, usted ha pasado el tiempo. Le profetizaron que era su tiempo, pero el tiempo está pasando. Usted viene y se acerca y le dice al pastor, al líder, a la pastora: si usted no me pone, yo me voy. Y empezamos a voltar el proceso de Dios. Porque en el proceso de Dios, mi corazón, no se trata de brillar porque cantas bonito o predicas con elocuencia. Es que brille el carácter de Cristo en ti y se demuestre. Porque si no, el orgullo se apodera de tu corazón. Y lo que está hablando no es el sentimiento de querer prosperar dentro del reino y hacer las cosas para el Señor, sino que está hablando nuestro propio orgullo, donde queremos hacer las cosas a nuestra manera y no necesariamente a la manera del Señor. Y Dios nos lleva por un proceso de enseñanza y Él va rompiendo todo vestigio de vestimentas de hombre viejo, donde el orgullo, el egoísmo, donde buscamos ser superiores, donde buscamos la validación o el reconocimiento, estén presentes. Pero Dios tiene que romper con todo eso, porque tú no vas a ministrar tu talento, tú vas a ministrar a Cristo a través del don que el Señor te ha dado.
Y cuando tú permites que en el proceso el Señor trabaje con tu corazón, con tu espíritu, entonces estás preparado para ministrar el talento con la suficiente humildad, porque el carácter se describe en la Biblia por el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Si no es el dominio propio para amar a la gente, para tener integridad, para vivir en misericordia, para ser paciente con las personas y tener la suficiente humildad para que tú puedas ser formado en el diseño que Dios tiene contigo. Dígale a alguien: el carácter se construye en los procesos. Y en la cultura de la iglesia hay que mantener eso íntegro. Porque nosotros oramos por la gente y cuando alguien dice, pues yo me voy, pues no le podemos decir absolutamente nada si tomó esa decisión. Oramos, amamos, abrazamos, cuidamos. Pero el problema es que cuando no hay una resolución al conflicto de nuestro carácter, no importa dónde yo vaya, yo me llevo el problema. El problema no eran los pastores, no eran los líderes. El problema lo seguía cargando yo por dentro. Y entonces quizá en algún lugar, sin menospreciar, sin hablar mal de otros lugares, porque esa no es la intención, pero sí hay que hablar con claridad. Probablemente están buscando el talento y te dicen: no, necesitamos que cantes, no, necesitamos que toques la batería, Haisel, no, necesitamos que prediques, Ernesto. Entonces ellos dicen, se dieron cuenta que entonces no era yo el del problema. Pero como no le dimos tiempo al proceso de formación, el mismo tiempo se va a encargar. No porque buscamos maldecir a la gente, pero aquí hay una realidad, y le estoy hablando, repito, realidades. Cuando no trabajamos con nuestro carácter, la puerta que se abre con el talento, con la falta de carácter se cierra. ¿Sí? Lo hemos visto. En 13 años que lleva la iglesia, nosotros lo hemos visto. No porque tengamos odio, no, porque cuando tú mantienes odio, precisamente estás cargando la vestimenta vieja, cuando Dios quiere que tú operes en la vestimenta de Cristo. Pero yo necesito cuidarte y guardarte a ti, y guardar tu corazón, que tú no permitas que la voz del enemigo te diga o te susurre: no tienen en cuenta tu llamado. Lo tenemos tanto en cuenta que es importante que las cosas se hagan bien. Pero nosotros no nos vamos a sentir presionados. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Y entonces voy al tercer punto. El primero es el llamado, los talentos. El segundo es el carácter construido por nosotros. El tercero es la responsabilidad del pastor. La responsabilidad del pastor entonces es que yo no me puedo sentir presionado cuando tú me digas a mí: yo quiero tocar la batería, y si tú no me pones, yo me voy. Porque no sería la primera vez que nos ocurre. ¿Sabe lo que nos pasó una vez para que usted vea la responsabilidad y lo importante de esto? A nosotros una vez nos llegó unas personas en nuestro proceso de remodelación, y ellos no diezmaban, no, ellos vaciaban las cuentas de banco en la iglesia. Ellos daban más allá del diezmo. Ellos eran lo que yo conozco como un patrocinador del reino, porque daban su diezmo y cada vez que llegaban había otro cheque. Y di pastor, de donde salió vienen más cheques. Pero un día, ahí en esa puerta estaba la pastora, estaba yo, y nos dice: aquí tienen, pero nosotros queremos tener una mini reunión. De esas mini reuniones que te sueltan la bomba y se quieren ir para la casa. Para dejarnos ahí con el cocote violento, así dando vueltas como el pájaro loco cuando se daba. Y entonces ellos ya dijeron y establecieron lo que querían establecer. No, nosotros vivimos de esta forma. Y yo estoy con el cheque así. Y yo como que estoy entonces ya captando. ¿A usted le pasa eso? Que llegan destellos. Y entonces ya el cheque yo lo tengo en la mano y ya yo estoy temblando, porque lo que me está diciendo lo quiere validar con el cheque. Y pasó un tiempo y yo seguí predicando de otras cosas que no tienen que ver con lo que nos dijo. Se sentó la persona, me dijo: yo quiero que sepa que ese tema usted no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque me afecta. Y yo dije: no hay break.
no hay break. Este púlpito no me pertenece a mí. Repito lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: ni con prejuicio ni con parcialidad. No, yo no puedo. Si usted está viviendo en pecado porque no se ha casado, porque está en fornicación, porque vive en adulterio, porque está robando, porque está mintiendo en el IRS, no sé lo que sea, lo que usted se pasa peleando, lo que sea, porque usted conoce, usted viene y lee la Biblia y conoce lo que es el pecado. Usted puede dar todo el dinero del mundo y este púlpito no se va a vender. ¿Alguien me dice amén? ¿Alguien acompaña a esta gente que dijeron amén? No se puede vender ni por todo el dinero del mundo, ni por el llamado o el talento que alguien pueda tener. Porque van a tratar de ministrar presión, pero usted nunca lo va a conocer ni lo va a saber. Porque el púlpito no lo utilizamos ni para prejuicios ni para parcialidades, sino para predicar la palabra de Dios tal y como está escrita. Alguien tiene que celebrar la cultura, la visión de la iglesia de Cristo. Entonces, si usted está de acuerdo, usted va a permitir que el Espíritu Santo, en donde usted se pone de acuerdo con el Espíritu Santo, trabaje en usted. Y usted va a entender que el proceso va a ayudar a construir el carácter. No, yo personalmente puedo decirle que conozco la palabra de Dios. Bueno, no conozco el 100%, no me atrevería nunca a decir eso. Me atrevería a citar a Sócrates cuando dijo: yo sé que no sé nada. Porque a Dios no se conoce el 100%. El salmista dijo, ¿verdad?, que una cascada llama a otra a la voz, ¿verdad? A la profundidad llama, dijo el salmista. Así que yo no puedo pretender conocer a Dios por completo, y cada vez que leo el mismo verso Dios me habla. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos mucho conocimiento? Y el conocimiento no es bueno, pero la sabiduría se encuentra cuando es aplicado. Y cuando pasas por el proceso de Diana, ahí es donde aplicamos lo que conocemos. Y ese jamacón que nos están dando es lo que lleva nuestro corazón, nuestras convicciones, que ahí es que parte el carácter, a ser gente íntegra, fiel y esperar en el Señor. No entiendo por qué esto me está pasando, pero mi carácter está siendo formado, porque yo sé y conozco que algo grande Dios tiene conmigo. Y si Dios está permitiendo este proceso, vamos, alguien que lo reciba, es porque Él está formando carácter para llevarme al cumplimiento del llamado. Hoy usted aprende lo importante de cuidar lo que Dios le ha dado a través de el manto del carácter. Allí es donde a veces servimos y no somos aplaudidos. Ahí es donde recibimos la corrección y donde pasamos por el proceso de espera. Mi carne no quiere eso. Mi carne quiere ser aplaudida. Mi carne no quiere recibir corrección y quiere las cosas de hoy para mañana. Pero cuando pasamos por ese proceso de formación de carácter, entonces hay un resultado de madurez. La madurez se da en esa dirección espiritual. Y esa dirección Dios la ha depositado sobre nosotros los pastores que hoy estamos aquí para promover en la comunidad de fe. Entonces, cuando Él dice no impongas con ligereza las manos a ninguno, entonces ahí está la responsabilidad de los pastores, que debe orar y pedir discernimiento, no solamente para ver el talento, sino la madurez. Y en la madurez se muestra esa fidelidad, esa obediencia y esa salud emocional y espiritual necesaria. Yo no vengo a decirle hoy, y por favor no piense que le estamos diciendo que Dios no lo va a hacer. Yo vengo a decirle que Dios lo va a hacer, porque lo que Dios hace siempre es bueno. Que usted tiene que confiar, que tiene que descansar, que tiene que poner su fe en el Señor, que entonces Dios está trabajando en usted, que usted no se va a morir sin ver lo que Dios quiere hacer con usted. Pero déle la oportunidad a Dios, que Dios haga lo que tiene que hacer. Y usted hace lo que usted tiene que hacer. No piense que esta palabra se está predicando para menospreciar o quitarle a usted. Lo estamos haciendo para que usted sea permanente, usted pueda crecer y que las puertas no se cierren, sino que permanezcan abiertas.
Entonces la promoción incorrecta puede herir, pero la promoción correcta puede fortalecer la vida espiritual de usted, pero también de toda la comunidad, la iglesia. El liderazgo espiritual requiere ese discernimiento y esa paciencia. Yo mismo he tenido que ser paciente, porque hay personas que uno ve el perfil y dice, esta es la persona. Pero como dice la Biblia, tú estás mirando la apariencia, le dijeron al profeta, pero yo miro el corazón. El carácter es guardado en el corazón. Y se necesita el tiempo para que pueda producir frutos. Ahora, cuando usted es promovido, es porque ya usted está dando vestigios de ese carácter. Donde hay un sentido de responsabilidad por tomar lo que Dios le ha dado y multiplicarlo. A usted se le está entregando entonces un voto de confianza. Está recibiendo una cobertura y una delegación espiritual. Y usted no necesita que haya validación de otros cuando Dios lo ha validado a usted con ese llamado. ¿Por qué le digo esto? Porque en el tiempo que estamos viviendo hay mucha gente carente de validación, y más en las redes sociales. Estamos viendo e identificando figuras en una iglesia moderna, donde lo más importante es la visibilidad, la popularidad o ese talento. Sin embargo, en el carácter formado y lo que hacemos para el Señor, probablemente usted va a venir, probablemente no, así ocurre. El martes en la mañana, a las 7 de la mañana, aquí estaba el hermano Nicky y este es su servidor, ligando cemento para hacer un piso aquí debajo de la escalera. Nadie se entera a menos que yo lo diga. Había gente haciéndole porras al hermano Nicky, no había, bueno, yo, dale Nicky, voy a ti. Pero Nicky no me tiraba porras. Nicky me hablaba y entonces me hablaba y me dormía. ¿Sabe por qué? Porque yo era que estaba mezclando el cemento. Ya tenía el hombro, mire hermano. Entonces, el lunes aquí estaba el hermano Héctor. Nadie sabía que el hermano Héctor estaba aquí. El miércoles aquí habían hermanas limpiando todo el reguero que dejaron todos los hermanos que trabajaron. El hermano Haisel estaba en la parte de atrás. Los maestros de escuela bíblica en esta mañana, durante la semana se prepararon. No hay aplausos en ese proceso, no hay validación de nadie, solamente la validación de Dios. Y eso es lo más importante. Hoy entiende que tienes el aplauso de todo el cielo. Porque tengo que decirte algo. Cuando mi carácter es formado, nosotros trabajando, siendo fieles a Dios, aunque de vez en cuando y humanamente hablando, decimos, contra mí me gustaría el aplauso de alguien. ¿Por qué no? Es necesario. Pero si yo no lo tengo, yo me tengo que ministrar a mí mismo. Y dejarme saber que lo que yo estoy haciendo, hay veces que yo mismo he tenido que decir, Fabián, tú estás haciendo las cosas bien. O Fabián, ten cuidado por ahí. Porque ese asunto no es del Señor. Y en un momento dado lanzarme las porras hacia mí mismo. Lo estamos haciendo bien. Y si alguien a usted en el trabajo, en la empresa, en el reino aquí, porque todo lo que usted hace es para el Señor. Usted tiene una empresa de mecánica, usted tiene una empresa de hacer café, usted tiene una empresa de electricidad. Todo eso glorifica al Señor. Y si no hay nadie que le diga a usted que lo está haciendo bien, yo quiero decirle que somos un eco, que lo que hacemos en la tierra es un eco en el cielo. Y el Señor dice, mi buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque así como Pablo le está diciendo a Timoteo, oye Timoteo, te encarezco delante de Dios, de Jesucristo y de todos los ángeles, así como son testigos todo el cielo, del mandato también lo son de la fidelidad de aquellos que servimos con carácter. Y allá está Dios disfrutando de nuestro servicio. Nuestro Señor y Salvador dando gracias porque la enseñanza del manto de limpiar los pies de los discípulos ha hecho el efecto. Filipenses se está cumpliendo en el corazón de cada creyente que sirve en la obra del Señor. Y el cielo está haciendo un eco, una celebración. Y esa celebración es continua porque en el cielo no hay tristeza. Cuando lleguemos en el cielo, los héroes de la fe, los testigos del Señor. Hebreos dice, déjeme explicarle algo, que todo el servicio que ustedes han dado a Dios no pasará por alto, sino que es recompensado por el Señor.
Y así como Dios, los ángeles y los héroes de la fe estarán celebrando nuestra llegada triunfal de los servidores de Cristo, no los servidores de los hombres, porque seamos vistos por el hombre. Nunca busques el aplauso del hombre. Espera la recompensa eterna que se nos entregará en el cielo. Así que trabajamos insistentemente, trabajamos de manera persistente. Y si en algún momento dado tú sientes desánimo, háblate a ti mismo y ministrate. Y declara que Dios está contento con el servicio que tú estás haciendo. Profetízate a ti mismo y declárate la palabra de recompensa que Dios dará para ti. Eso es lo que buscamos. Con esto quiero ir cerrando con una palabra que tocamos hace 2 domingos que tiene que ver con la honra. Mire, amado, el carácter se valida o se reafirma en la honra. La honra es el aprecio, el respeto y el cuidado que tenemos con la gente. Efesios dice: someteos unos a los otros. La Biblia habla de que honremos. Y le hablo de esto porque en el contexto Pablo dice: honra a los que sirven y enseñan en la casa de Dios. Y cuando se habla de la honra, precisamente se está hablando de la madurez para poder servir. Porque una persona que es llamada por Dios nunca va a despreciar el consejo ni la cobertura. Y como les dije, para aclarar, nosotros creemos, como dijo el apóstol Pablo: tú eres un hijo para mí. Creemos que los pastores nos mostramos como padres espirituales, que ustedes que son miembros de la iglesia se muestran en una relación saludable como hijos espirituales. Pero no es algo donde hay manipulación, sino el aprecio, el respeto y el cuidado. Porque en relaciones saludables se aprecia a la gente de esa forma. Pablo le dice a Timoteo: a las mujeres trátalas como hermanas de familia, a los ancianos trátalos como tus propios padres. En la relación somos la familia extendida. Que hay gente que ha tomado eso para sacarlo de contexto y manipular a la gente. Pues ellos no leen la Biblia y no se dan de cuenta que muchas de las cosas que se le han exigido no son ni bíblicas. Y somos libres. Y aquí nosotros no tenemos tabúes acerca de la Escritura. La forma en que nos relacionamos es como familia. Y yo soy un hombre que oro por ti. Y usted, que es un hombre o una mujer de Dios que oran por mí, usted me está ministrando cobertura espiritual. Usted me está cubriendo y yo lo cubro a usted. Entonces, en la honra de manera adecuada, de parte y parte, hay una honra y una cobertura donde nos cuidamos. Escuchaba yo una entrevista a un pastor. Wow, se me escapa el nombre. Pero fue una entrevista tan honesta, porque él decía: nosotros los pastores cuidamos de la gente, pero muchas veces ellos se olvidan o no preguntan cómo nosotros estamos. Estoy tratando de recordar, porque la forma en que él contestaba era tan honesto, no para recriminar, sino la realidad de un estado de muchos ministros. Hay gente que van a decir: hay gente engañadora. Sí, pero esos no son iglesias. Estuvieron y no son parte de nosotros. De nosotros, discúlpenme. Pero hay gente de Dios haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que estamos con la corriente de las redes sociales y vemos la apariencia y no el carácter de la gente. Pero hay gente de Dios que están haciendo las cosas bien. Hay gente de Dios que son personas que son enseñables, que escuchan, que aprenden, que reciben dirección, que reconocen esa autoridad espiritual, que entienden los procesos y se hacen responsables, entendiendo que tienen que hacer su parte en los procesos. Y de esta forma, entonces Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y cuando estamos preparados y capacitados conforme al proceso del Señor, entonces Dios nos ubica, revela. Porque un llamado no es que hoy te dieron un llamado y mañana lo vas a llevar a cabo. Puede ser que sí, Dios es soberano, Él puede hacer como Él quiera. Pero mi llamado pastoral yo no lo recibí cuando yo tenía 20 años. Yo lo recibí cuando tenía 13 años de edad. Y el llamado yo no lo recibí de gente de afuera, yo lo recibí de mi pastor. Y el llamado no fue que Él me ungió, Él se sentó conmigo un viernes, me acuerdo como ahora, porque había terminado el culto y íbamos por una vigilia. Y mientras comíamos pan con mantequilla y cafecito y chocolate,
Él me decía: Fabián, quiero decirte que Dios me mostró que tú tienes un llamado pastoral. Y la instrucción que el Señor me dio es que te tengas cerca para que tú puedas aprender. Porque Él quería no solamente que en mí hubiera un llamado, sino que yo entendiera el carácter de un corazón pastoral. Y a veces la gente carga el llamado, pero no quieren ser formados. Cuando tú te permites ser formado, tú permites que exista esa cobertura espiritual. Porque en la formación lo que estamos haciendo contigo es cuidándote, bendiciéndote, ayudándote. No buscamos nunca menospreciar, porque esa es la cultura del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú estás ya formado, siempre Dios va a dar la orden. Siempre. Él va a abrir la puerta. A nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó. Y cuando más lo negábamos, porque hay algo interesante y cualquier pastor se lo va a decir, quien tiene el llamado y sabe lo que es el llamado pastoral, huye como Jonás huía de Nínive. Y así huíamos nosotros. Porque el que no tiene llamado y dice que sí lo tiene, lo que quiere es estar y dice: no, pónganme. Pero cuando te ponen, si tú no tienes el llamado y mucho menos el carácter, y tú estás casado, yo he visto divorcios, yo he visto crisis, porque este proceso no es fácil. Ahora, no le digo esto para que usted coja miedo. Si usted tiene el llamado y se está formando, nosotros lo vamos a ungir y lo vamos a poner a pastorear para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero no es fácil. Y en esa experiencia Dios va llevándote a ese proceso y se va a abrir la puerta. Dios te ubica. Nosotros lo vimos. Nosotros lo vimos. Pero la honra lo que hace, cuando yo honro a mis pastores. Hace un tiempo atrás hicimos un live y yo hablé, aproveché y le di elogios a mi pastor. Le dije: ahora entiendo muchas cosas. Qué dolor de cabeza yo le di a mi pastor. Cuando yo era un teenager, 13, 14 años. Le agradezco porque fue una figura paternal para mí. Fue una figura masculina cuando no había una figura masculina que me pudiera dirigir. Eso es honra y cuida nuestro corazón del orgullo que quiere manifestarse. Honre a sus líderes, honre a cada hermano, el que les recibe en el estacionamiento, en la puerta, honre, porque esa es la cultura de la iglesia del Señor. La honra siempre va a tener recompensa. Lo que pareciera terminar, la recompensa de Dios, ahí es cuando comienza a manifestarse. Y yo quiero decirle estas palabras. Cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, aquí hemos invertido y hemos abandonado todo, Cristo fue enfático y le dijo: lo que invertiste aquí se te va a devolver 100% y se te va a dar más. ¿Dónde? En la tierra. Pero esa recompensa está para el obediente, para el fiel, para el que sacrifica, para el servicio genuino. Porque Dios te bendice, ¿dónde? En la tierra. Y en la recompensa, en el cielo. Escucha lo que te estoy diciendo. Cuando nosotros comenzamos la obra del Señor, y esto lo traigo como testimonio, porque este domingo ha sido de testimonios. Cuando nosotros empezamos en aquel local, comenzamos nosotros pagando el alquiler. Pero pagando el alquiler nos atrasamos. Y yo decía: Señor, ¿cómo vamos a hacer? Y yo me presentaba con una vergüenza terrible delante del administrador y le decía: yo no tengo el dinero, ¿qué podemos hacer? Fabián, tranquilo, no te preocupes, todo va a estar. Él me hablaba y me ministraba, hermano. Me decía: todo va a estar bien, tranquilo. Tú vas a crecer en el Señor. Y yo decía, yo salía como que no entendiendo lo que estaba sucediendo. Este hombre me está ministrando. Bueno, empezaron a llegar los hermanos. Todavía tenía una deuda y poco a poco la iba pagando. Pero ¿qué quiero decirte con eso? Que comenzar en un sitio donde no podíamos pagar alquiler, por cuanto fuimos fieles al Señor,
Tan fiel que le voy a contar esto. Cuando yo estaba haciendo el doctorado en el seminario, yo cogí un préstamo para poderlo pagar. Y de ese préstamo yo sacaba para pagar la renta del local. Y cuando somos fieles en cosas que aún no entendemos y hacemos sacrificios, que decimos, no es que Dios me esté pidiendo esto, pero yo lo hago porque vivo apasionado para la obra del Señor. De comenzar sin poder pagar un local, pudimos comprar un edificio. Porque Dios, déselo fuerte, déselo fuerte. Vamos, celebre, yo brinco, yo alabo, yo adoro a Dios. Porque Dios nunca deja en poco el sacrificio que hacemos por Él. Porque en la tierra Dios mira nuestra obediencia, nuestro sacrificio, nuestra integridad, nuestra honra. Y dice Dios, como le dijo a Pedro, te devuelvo todo el 100% y más en esta tierra. Porque en la tierra, para los que trabajamos y honramos lo de Dios, recíbelo, eres bendecido y tu recompensa será manifestada en el cielo. La recompensa de Dios no coge moho, no se daña, no se afecta. Y lo maravilloso, que aún entendiendo que todo lo hicimos para Dios, cuando recibamos la corona que nos es deparada, hermano, para nosotros, aquel que ha sido más que vencedor en Cristo, tomaremos esa corona y la pondremos a los pies de Cristo, dando gloria al Señor, porque todo lo hicimos impulsados y motivados por el amor del Señor.